El Día de las Madres recibí una tarjeta y mi hija me hizo leerla en voz alta. Rosas son rojas, violetas son azules. Eres una pesada carga. Nadie te quiere aquí. Todos se rieron de mí. Mi nombre es Guadalupe. Tengo 74 años y esa fue la peor humillación de mi vida. Era un domingo por la mañana. El sol entraba por las ventanas de la sala cuando llegué a casa de mi hija Daniela para celebrar mi día. Llevaba puesto mi vestido verde favorito, el que siempre me hacía sentir elegante. Había traído flores frescas y dulces típicos para mis nietos. ¡Abuela Lupe!, gritó la más pequeña corriendo hacia mí. Sus abrazos me llenaron el corazón de alegría. Por un momento, todo pareció perfecto. Miguel, mi yerno, apenas me saludó con un rápido y seco asentimiento. Daniela salió de la cocina con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Mamá, qué bueno que llegaste. Tenemos una sorpresa especial para ti». Me senté en el sofá, rodeada de mi familia. Los nietos se acomodaron a mis pies, llenos de anticipación. Daniela sacó una tarjeta rosa de su bolso y me la entregó. «Es de todos nosotros, mamá. Léela en voz alta para que todos puedan oír». Mis manos temblaron ligeramente al abrir el sobre. La tarjeta tenía pequeños dibujos de flores que los niños habían hecho. «¡Qué dulce!», pensé. Empecé a leer con una voz clara y emocionada. «Rosas son rojas, violetas son...». Mi voz se quebró. Las siguientes palabras me golpearon como puñetazos. «Eres una pesada carga. Nadie te quiere aquí. Tu tiempo ha pasado. Es hora de que te vayas. Firmado tu familia que ya no te soporta más». El silencio fue ensordecedor durante 3 segundos eternos. Luego, Miguel soltó una carcajada cruel y burlona. Daniela se cubrió la boca, pero pude ver que también se estaba riendo. Incluso los niños, sin entender del todo, comenzaron a reírse porque los adultos lo hacían. «¿Viste tu cara, mamá?», dijo Daniela entre risas. «Debiste haberte visto. Miguel, ¿tomaste una foto?». Mi corazón se hizo pedazos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis arrugadas mejillas. La tarjeta cayó de mis manos temblorosas al suelo. «Es solo una broma, mamá», continuó Daniela, pero no había ni una pizca de remordimiento en su voz. «No te lo tomes tan en serio. Siempre has sido tan dramática». Miguel se acercó y recogió la tarjeta del suelo. «Sí, Lupe, solo estábamos jugando. Pero, ¿sabes? Últimamente has estado un poco demasiado presente. Tal vez deberías considerar otras opciones». «¿Otras opciones?», pregunté, con la voz quebrada. «Bueno, ya sabes», dijo Daniela sentándose frente a mí. «Hay algunas comunidades de vida para adultos mayores realmente buenas para gente de tu edad. Lugares donde puedes estar con personas como tú, estarías más cómoda». La palabra comunidad de adultos mayores resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Mis propios hijos querían deshacerse de mí como si fuera chatarra vieja. Pero yo pensé... Mi voz era apenas un susurro. «Pensé que venía a celebrar el Día de la Madre con ustedes». «¿Y lo estás, mamá?», interrumpió Miguel con un tono condescendiente. «Solo es hora de ser realistas. Ya no eres joven. Necesitas cuidados especiales y nosotros tenemos nuestras propias vidas». Los nietos me miraron confundidos. El mayor, de apenas 8 años, se acercó y me tomó la mano. «Abuela, ¿por qué estás llorando?». Antes de que pudiera responder, Daniela lo apartó. «Ven acá, hijo. La abuela está bien. Solo está un poco sentimental». Me quedé sentada allí, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. En el día que se suponía celebraba mi maternidad, mi propia hija me había humillado públicamente, convirtiéndome en la cruel broma de la familia. Lentamente me levanté. Mis piernas temblaban. Yo debería irme». «Está bien, mamá». Daniela ni siquiera se levantó para despedirse. «Te llamamos más tarde». Caminé hacia la puerta con la dignidad que me quedaba, pero por dentro mi mundo se había desmoronado por completo. Esa noche en mi casa vacía, lloré hasta que no hubo más lágrimas, pero algo había cambiado en mí.
La humillación había despertado algo que había estado dormido durante años. Era hora de que mi familia aprendiera la verdad sobre quién era realmente Guadalupe. Al día siguiente, los bloqueé a todos. Pero primero, necesitaba recordar cómo había llegado a un momento tan doloroso. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Daniela hace 45 años, y dejé que los recuerdos fluyeran como una película en mi mente. Todo comenzó cuando yo tenía 29 años. El padre de Daniela nos abandonó cuando ella tenía solo 3. Una mañana simplemente no estaba. Dejó una nota en la mesa de la cocina. No puedo con esta vida. Lo siento. Ni siquiera se despidió de su hija. Recuerdo esa noche sosteniendo a Daniela mientras lloraba, preguntando por su papá. Papi tuvo que irse muy lejos, mi amor, le susurré, prometiéndome a mí misma que ella nunca pasaría sin nada. Y cumplí esa promesa. Trabajé turnos dobles en la maquiladora textil durante 15 años. Mis manos estaban llenas de callos de coser uniformes hasta altas horas de la noche. Cada centavo extra lo ahorraba para la educación de Daniela. Cuando tenía 17 años y quería estudiar enfermería, vendí las joyas de mi madre. Era lo único de valor que tenía. Pero vi los ojos brillantes de mi hija hablando de su sueño y no dudé ni un segundo. «Mami, ¿estás segura?», me preguntó ese día, completamente segura. «Mi amor, tu educación es lo más importante». Durante sus 5 años de universidad, trabajé los fines de semana limpiando oficinas. Llegaba a casa con la espalda destrozada, pero cuando veía a Daniela estudiando en la mesa del comedor, todo valía la pena. El día de su graduación lloré de orgullo. «Lo logramos, mami», dijo, abrazándome fuerte. «Esto no habría sido posible sin ti». Más tarde, conoció a Miguel. Al principio me cayó bien. Era educado, trabajador y parecía amarla de verdad. Cuando se casaron, pagué la mitad de la boda. Eran 12.000 lolas que había ahorrado durante años, pero quería que mi hija tuviera la boda de sus sueños. «Mamá, esto es demasiado», protestó Daniela cuando le entregué el cheque. «Tonterías», dije sonriendo. «Es el día más importante de tu vida. Te lo mereces». Cuando compraron su primera casa les di el enganche, 25.000 lolas. Era todo lo que había ahorrado, pero verlos felices en su nuevo hogar me llenó de satisfacción. Luego llegaron los nietos, 2 pequeños hermosos que se convirtieron en la luz de mi vida. Cuando Daniela regresó a trabajar después de su licencia de maternidad, me convertí en su niñera gratuita. Todos los días durante 3 años, caminaba 6 cuadras hasta su casa a las 6 de la mañana. Preparaba el desayuno a los niños, los vestía, los llevaba al parque, les daba de comer, los bañaba y les leía cuentos. Cuando Daniela llegaba a casa del trabajo, la casa estaba limpia y los niños felices. «No sé qué haríamos sin ti, mamá», me solía decir Daniela en esos días. «Eres un ángel». Pero poco a poco algo cambió. Los agradecimientos se volvieron menos frecuentes. Mis opiniones sobre los niños empezaron a ser consideradas como una intromisión. Cuando sugerí que el más pequeño necesitaba ver al pediatra por su tos persistente, Miguel me dijo: «Lupe, ¿quiénes son los padres aquí?». La primera vez que me hablaron así, me quedé callada. Pensé que tal vez había sido demasiado entrometida. Luego comenzaron los comentarios sutiles. «Mamá, ¿ya no tienes la energía de antes para cuidar a los niños?». «Lupe, creo que volviste a confundir las vitaminas de los niños. Tal vez deberías descansar más en casa». Pero yo seguía yendo todos los días. Seguía ayudando. Seguía dando todo de mí. Hace 2 años, cuando Miguel perdió su trabajo, comencé a darles 500 tieles al mes para que no perdieran la casa. «Es solo temporal», decían. «Solo hasta que Miguel encuentre algo mejor». Miguel encontró un nuevo trabajo 6 meses después, pero nunca me dijeron que dejara de enviar el dinero. Simplemente seguían recibiéndolo como si fuera su derecho. Cuando los niños necesitaron computadoras nuevas para la escuela, yo pagué 2.000 dilas,
Sin que me lo pidieran, cuando el coche de Daniela se descompuso, les di $4.000 para las reparaciones. Cuando quisieron remodelar la cocina, yo contribuí con $8.000. Poco a poco, me convertí en la proveedora silenciosa, la que siempre estaba ahí para resolver sus problemas económicos, pero que ya no era invitada posta las decisiones familiares importantes. Hace un año Daniela organizó una cena familiar por el cumpleaños de Miguel. Me enteré por casualidad cuando uno de mis nietos mencionó la fiesta secreta que habían hecho. ¿Por qué no me invitaron?, le pregunté a Daniela por teléfono. Ay, mamá, fue algo muy pequeño, solo nosotros 4. Pensamos que te aburrirías. Pero vi las fotos en las redes sociales. Había 20 personas, familiares de Miguel, a quienes yo conocía bien. Todos habían sido invitados, excepto yo. Esa noche lloré en silencio, pero me dije a mí misma que debió ser un descuido. Los descuidos se volvieron una rutina. Olvidaban llamarme en mi cumpleaños. Cancelaban nuestros almuerzos. Cuando me presentaba sin avisar, siempre parecían molestos por la interrupción. Pero la gota que derramó el vaso llegó hace 3 meses. Estaba en su casa ayudando con la cena cuando escuché a Miguel hablando por teléfono en el patio. Sí, mi suegra vive sola. Se está volviendo muy dependiente. No está enferma, pero ya sabes cómo son a esa edad. Sí, estamos buscando opciones para mudarla a un lugar adecuado. Me quedé congelada detrás de la puerta. Mi propio yerno estaba planeando deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Esa noche no pude dormir. Había dado toda mi vida, todo mi dinero, todo mi amor a esta familia, y ahora era solo un estorbo del que querían deshacerse. Pero ellos no sabían algo muy importante sobre mí, algo que había mantenido en secreto durante décadas. Mi madre, antes de morir, me había hablado de una propiedad familiar en Cancún, Quintana Roo, que heredé cuando cumplí 70 años. Era un condominio frente a la playa que había sido alquilado durante décadas. El dinero se había estado acumulando en una cuenta que nunca toqué. También tenía inversiones que hice con la herencia de mi tía Lucila, quien murió sin hijos y me dejó todo a mí. Bonos, acciones, certificados de depósito, dinero que crecía silenciosamente mientras yo vivía de mi modesto cheque del Seguro Social. En total, tenía casi $400.000 que mi familia no sabía nada. Ellos pensaban que yo era una pobre anciana viviendo de las ayudas del gobierno. No sabían que yo había estado financiando discretamente su vida cómoda durante años, no por necesidad, sino por amor. Pero después de la humillación del Día de las Madres, algo dentro de mí se rompió para siempre. Era hora de que aprendieran el verdadero valor de Guadalupe. Esa cruel tarjeta fue mi llamada de atención. Me quedé despierta toda la noche del Día de las Madres, sosteniendo esa tarjeta en mis manos temblorosas. Las palabras seguían resonando en mi cabeza. Eres una pesada carga. Nadie te quiere aquí. Pero a medida que las lágrimas se secaban en mis mejillas, algo extraño comenzó a suceder. La tristeza se transformó en algo más poderoso. Claridad, determinación. Por primera vez en décadas vi mi situación con total honestidad. Yo no era una carga. Yo era la que los mantenía a flote. Lentamente me levanté y fui a mi habitación. Saqué una caja de madera de mi tocador que no había abierto en meses. Dentro estaban todos mis documentos importantes: estados de cuenta, escrituras, certificados de inversión. Mientras miraba los papeles, hice algunos cálculos mentales que me dejaron sin aliento. En los últimos 5 años, le había dado a Daniela y Miguel exactamente $67.000. $67.000 que ellos recibían como si fuera su derecho natural, mientras me trataban cada vez peor. El enganche de su casa, $25.000. La boda, $12.000. Ayuda mensual durante 2 años, $12.000. Las computadoras de los niños, $2.000. La reparación del coche, $4.000. La remodelación de la cocina, $8.000. Y cientos de pequeños gastos que sumaban $4.000 más. Mientras tanto,
Yo seguía viviendo en la misma casa modesta, usando el mismo vestido verde los domingos, caminando al mercado para ahorrar gasolina. Pero eso no era lo que más dolía. Lo que realmente me rompió el corazón fue recordar cómo había cambiado su trato hacia mí. Recordé el cumpleaños de mi nieto mayor hace 6 meses. Yo había llegado temprano para ayudar a decorar, como siempre lo hacía. Pero cuando toqué la puerta, Miguel abrió con una mirada de molestia. «Lupe, la fiesta no empieza hasta las 3. ¿Por qué tan temprano?» «Pensé que podría ayudar con los preparativos», dije con una sonrisa. «No necesitamos ayuda. Daniela tiene todo bajo control». Detrás de él vi a su madre, Brenda, colgando globos en la sala. Ella sí había sido invitada a ayudar. A mí me trataron como a una invitada no deseada. «¿Puedo esperar afuera hasta las 3?» murmuré, sintiéndome humillada. «No seas dramática, mamá», dijo Daniela, apareciendo desde la cocina, secándose las manos en un delantal. «Puedes quedarte, pero no te metas en la cocina. Sabes que te confundes con las recetas». ¿Me confundo con las recetas? Yo, que había cocinado para esa familia durante décadas. Ese día, me senté en un rincón del patio como una extraña en la fiesta de mi propio nieto. Observé cómo Brenda ayudaba con la comida mientras los demás invitados la felicitaban por el pastel que había horneado. Mientras tanto, yo, que había pagado la mitad de los gastos de esa fiesta, fui completamente ignorada. Cuando llegó el momento de cantar las mañanitas, me quedé en la parte de atrás mientras todos formaban un círculo alrededor de mi nieto. Nadie notó que no estaba en las fotos familiares. Esa noche, mi nieto se acercó a mí mientras yo recogía discretamente algunos platos sucios. «Abuela, ¿por qué estuviste tan callada hoy?» «Solo estaba cansada, mi amor», mentí. «La abuela Brenda dice que ya estás demasiado vieja para las fiestas grandes». Las palabras del niño me atravesaron como cuchillos. Brenda, que solo era 3 años menor que yo, le estaba diciendo así a mis propios nietos que yo era demasiado vieja. Pero incluso después de esa humillación, yo seguía dándoles dinero. Seguía ayudando. Seguía esperando que las cosas mejoraran. ¡Qué tonta había sido! También recordé la Navidad pasada. Yo había comprado regalos caros para todos. Una bicicleta nueva para el nieto mayor, una tableta para el más pequeño, un perfume francés para Daniela, una herramienta eléctrica que Miguel había mencionado querer. Gasté casi 3.000 losiles en esos regalos. En Nochebuena, llegué con las manos llenas de paquetes bellamente envueltos. Los niños corrieron emocionados hacia mí, pero Daniela los llamó rápidamente. «Niños, pongan los regalos de la abuela debajo del árbol con los demás. Los abrimos todos juntos mañana». Mis regalos se perdieron entre la montaña de paquetes que ellos habían comprado. Cuando llegó el momento de abrirlos, nadie mencionó quién había regalado qué. Los niños agradecieron vagamente a todos por sus regalos, pero la parte más dolorosa llegó después. Yo también había traído un regalo especial para Daniela. Un collar de perlas que había pertenecido a mi abuela. Era una pieza antigua, valiosa y llena de historia familiar. «Mamá, es muy bonito», dijo Daniela sin siquiera probárselo. «Pero, ¿sabes? Yo no uso muchas joyas. Tal vez deberías guardarlo para cuando las nietas sean mayores». Me devolvió la caja sin siquiera abrir el broche para ver las perlas de cerca. Yo había imaginado ese momento durante meses, pensando en cómo se vería mi hija, usando las mismas perlas que habían adornado a 3 generaciones de mujeres en nuestra familia. Esa noche, en mi casa vacía, lloré, abrazando la pequeña caja de perlas. No era el valor monetario lo que dolía, era la total indiferencia hacia algo que venía de mi corazón. Pero la gota final llegó hace 2 meses, cuando me dio la gripe. Estuve una semana en cama con una fiebre de casi 39 grados. No podía cocinar. Apenas podía levantarme para ir al baño. Llamé a Daniela para preguntarle si podía traerme algo de comer, o al menos preguntar cómo estaba. «Ay, mamá, estamos tan ocupados ahora mismo. Miguel tiene un gran proyecto en el trabajo y yo estoy haciendo un turno doble en el hospital. ¿No puedes pedirle ayuda a Sonny que se queda una vecina?» «Pero hija, apenas puedo caminar. Mamá, ya no eres una niña.
Tienes que aprender a cuidarte sola. No podemos venir corriendo cada vez que te da un resfriado. ¡Un resfriado! Yo tenía fiebre alta y ella lo llamó un resfriado. Colgó y no volvió a llamar en toda la semana. Fue la señora Julia, mi vecina de 82 años, quien me trajo sopa casera y se aseguró de que tomara mis medicinas. Una mujer que apenas conocía mostró más preocupación por mí que mi propia hija. Cuando finalmente me recuperé y volví a mi rutina de visitar a mi familia, nadie me preguntó cómo había estado. Era como si esa terrible semana nunca hubiera pasado. Y ahora, sentada con esos documentos bancarios frente a mí, entendí con dolorosa claridad cuál era mi verdadero lugar en la vida de mi familia. Yo no era la abuela amada. Yo era el cajero automático emocional. Cuando necesitaban dinero, ahí estaba Guadalupe. Cuando necesitaban una niñera gratuita, ahí estaba Guadalupe. Cuando necesitaban un chivo expiatorio para sus frustraciones, ahí estaba Guadalupe. Pero cuando Guadalupe necesitaba amor, cuidado, respeto o simplemente una llamada durante una enfermedad, Guadalupe no existía. Esa noche, tomé la decisión más difícil de mi vida. Saqué mi vieja computadora portátil y entré a mi banca en línea por primera vez en meses. Tenía que hacer algunos cambios importantes. Primero, cancelé la transferencia automática mensual de $500 a la cuenta de Daniela. Segundo, cerré la cuenta de ahorros conjunta que habíamos abierto para emergencias familiares, la cual solo ellos usaban. Tercero, cambié mi testamento. Todo lo que había destinado a Daniela y Miguel ahora iría a una fundación para adultos mayores abandonados. Y cuarto, hice algo que nunca pensé que haría. Compré un boleto de avión. Era hora de ver esa propiedad en Cancún que había heredado. Era hora de empezar la vida que me merecía. Pero antes de irme me iba a asegurar de que mi familia entendiera exactamente lo que habían perdido. Era un martes por la mañana cuando ejecuté mi plan. Había dormido solo 3 horas, pero por primera vez en años sonacos, me sentía completamente despierta, completamente decidida. Me vestí con mi traje sastre gris más elegante, el que había comprado para la graduación de Daniela, pero que apenas había usado. Me maquillé cuidadosamente y me hice un moño sofisticado. Quería lucir como la mujer poderosa que realmente era, no la anciana necesitada que ellos creían que era. Primero fui al banco. Mi asesor financiero, el señor Hernández, se sorprendió de verme tan temprano. Señora Guadalupe, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Necesito hacer varios cambios importantes en mis cuentas, dije con voz firme. Durante las siguientes 2 horas, reorganicé por completo mis finanzas. Cancelé todas las transferencias automáticas a las cuentas de Daniela. Cerré la cuenta conjunta que habíamos abierto hace 3 años. Transferí dinero de mis inversiones a mi cuenta principal de cheques. ¿Está segura de estos cambios, señora?, preguntó el señor Hernández, claramente preocupado. Son movimientos muy grandes. Completamente segura. Es mi dinero y puedo hacer lo que quiera con él. Luego, fui a la oficina de mi abogado, el licenciado Franklin, quien había manejado los asuntos legales de mi familia durante décadas. Necesito cambiar mi testamento por completo, anuncié sin preámbulos. El licenciado Franklin, un hombre mayor que me conocía desde que Daniela era una niña, se quitó los lentes y me miró con preocupación. «Luper, ¿está todo bien? Este es un cambio muy drástico. Todo está perfectamente bien. Por primera vez en años veo las cosas con total claridad». Le expliqué exactamente lo que quería. Todo lo que había destinado a Daniela y Miguel ahora iría a una fundación para adultos mayores sin hogar. También establecí un fideicomiso para mis nietos al que solo podrían acceder cuando cumplieran 25 años y solo si mantenían un contacto genuino conmigo, no por obligación familiar. «Lupe, ¿no cree que debería pensarlo unos días más? Estas decisiones son irreversibles». «He tenido 74 años para pensarlo, licenciado Franklin, y los últimos 5 años me han enseñado todo lo que necesitaba saber». Firmé los documentos con una mano firme. No hubo temblores ni dudas. Mi siguiente parada fue la agencia de viajes.
Había investigado mi propiedad en Cancún toda la noche. Era un condominio de 3 recámaras en una hermosa zona. Había sido alquilado durante años por una empresa de gestión de propiedades, generando ingresos que se acumulaban en una cuenta que yo nunca había tocado. «Quiero volar a Cancún este viernes», le dije a la agente de viajes. «¿Es un viaje de turismo, señora?» «No, es un viaje de liberación». Compré un boleto de primera clase. Si iba a comenzar mi nueva vida, lo haría con estilo. Pero antes de irme tenía que hacer una cosa más. Tenía que escribir las cartas. Llegué a casa al mediodía y me senté en mi escritorio. Saqué un elegante papel de cartas que había comprado hace años, pero nunca había usado. Era hora de explicarle a mi familia exactamente lo que había sucedido. La primera carta era para Daniela, mi queridísima hija. Cuando leas esta carta estaré en camino a Cancún, donde viviré en la propiedad familiar que heredé y que tú no sabías que existía. He tomado la decisión de cortar todo el apoyo económico que te he estado dando durante los últimos años. Los 502 mensuales que recibías han sido cancelados permanentemente. La cuenta conjunta que usabas para emergencias ha sido cerrada. No tomes esto como un castigo, sino como una lección de independencia que debí haberte enseñado hace mucho tiempo. Durante décadas te di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi dinero, mi energía, mi amor incondicional. Pero en algún momento decidiste que yo era una carga en lugar de una bendición. La tarjeta del Día de las Madres fue simplemente la gota que derramó el vaso. Pero el problema comenzó mucho antes, cuando dejaste de verme como tu madre y comenzaste a verme como tu criada personal y tu banco privado. He cambiado mi testamento. Mi herencia ahora será entregada a personas que realmente valoran la generosidad y el amor familiar. Tus hijos tendrán acceso a un fideicomiso cuando cumplan 25 años, pero solo si demuestran que pueden mantener una relación genuina conmigo. No me busques por dinero. No me llames para pedirme que regrese. No me envíes a los nietos para manipularme emocionalmente. Si realmente quieres recuperar a tu madre, tendrás que demostrar que me valoras por quien soy, no por lo que puedo darte. Tu madre, que finalmente ha aprendido a valorarse a sí misma. Guadalupe. La segunda carta era para Miguel. Miguel, nunca te vi solo como mi yerno. Te acepté como el hijo que nunca tuve, pero tú me convertiste en la suegra incómoda de la que querías deshacerte. Escuché tu conversación telefónica hace 3 meses, cuando hablabas de buscar un lugar adecuado para mudarme, como si yo fuera un mueble viejo estorbando. Lo que no sabías es que un lugar adecuado siempre estuvo en mis manos. Tengo una propiedad en Cancún, inversiones que generan más dinero de lo que tú ganas en un año, y la libertad financiera para vivir donde y como yo elija. Durante años financié discretamente tu cómodo estilo de vida. Pagué reparaciones, ayudé con gastos, cubrí emergencias. Lo hice por amor, no por obligación. Pero tú interpretaste mi generosidad como debilidad, mi disponibilidad como dependencia, mi amor como un estorbo. Ahora tendrás que valerte por ti mismo. Guadalupe. Después de terminar las cartas, las metí en un sobre y las dejé en mi mesa de centro, listas para ser descubiertas. Luego me senté en mi sala sonriendo. Me había tomado 74 años, pero finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida. Le enseñas a la gente cómo tratarte por lo que estás dispuesto a aceptar. Durante décadas, acepté migajas de amor porque tenía miedo de estar sola. Pero resulta que estar sola era infinitamente mejor que estar con personas que no me respetaban. Y ahora que había aprendido eso, en realidad no estaba sola en absoluto. Estaba libre. Iba a Cancún, y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, estaba emocionada por mi futuro.